Hoy en Construyendo a Chispa vamos a enfrentar a GPT Chat con el dilema del tranvía. Supongo que todos conocéis el dilema del tranvía, el típico dilema donde hay un tranvía que ha perdido el control, va lanzado hacia una vía donde hay cinco personas, dependiendo de cómo se enuncia el dilema, están atadas, están distraídas, están reparando la vía, tomando café, no lo sé. Están en una vía de tranvía, que siempre es una mala idea. Y lo único que puedes hacer es tirar de una palanca para modificar la vía y que en lugar de atropellar a esas cinco personas vaya por otra vía. Pero en esa otra vía hay una persona atada, tomando un café, reparando la vía, no lo sé. Las vías de tranvías en este país están muy transitadas, por lo que veo. La cuestión es que, claro, tienes que elegir. Tienes que elegir si dejas que el azar, que es un tranvía que ha perdido el control, mate a cinco personas, o si voluntariamente tiras de la palanca y matas a una persona pero salvas a cinco. Vale. ¿Cuál es el problema con ChatGPT? Que es la inteligencia artificial más educada del mundo. O sea, políticamente no se puede ser más correcta. Entonces, en cuanto detecta que es el problema del tranvía, empieza a decirte que es muy difícil, que no se puede elegir, que es una decisión que no se debe tomar, y da igual todo lo que discutas con ella. Al final cuesta mucho que saque una decisión, o sea, tienes que forzar tú. Y no está bien que se la fuerces tú. Así que intento que sea ella la que, interviniendo yo lo menos posible, pues le diga qué hacer. Porque al final si empiezas a decirle, pero es que eso no es posible, pero es que no se puede hacer, pero es que tienes que elegir entre una o cinco y no queda más pues si empiezas a forzar, pues claro. Pero vamos, no cede, no le mola nada esto de que mola gente. Y si lo intentas explicar de otras formas más radicales, pues a mí me llega a saltar la advertencia de esto es que no debería hacer esas preguntas y que tenga cuidado porque me pueden chapar la cuenta. Bueno, pues ni sabía que GPT Chat tenía eso. No digáis que un secuestrador ha secuestrado a cinco personas y tienes que elegir entre cinco o una, porque a mí me ha saltado la advertencia. ¿Cómo lo he hecho para hacer que GPT Chat en lugar de... o Chat GPT, no sé por qué siempre digo siempre al revés, en lugar de decirme, tío, esto está mal, o me suelte un rollo patatero, me des una respuesta? Vale, pues le he contado una historia, ¿vale? He dicho, estoy escribiendo un relato, ¿puedes completarlo? Le dejo bien claro que esto es ficción. Y le he dicho que Peter, que está en el andén, pues ve como un tren sin frenos se aproxima a una vía donde hay cinco trabajadores que no podrán salvarse de ser arrollados. Junto a Peter hay una palanca que puede desviar el tren a otra vía, pero en esa vía hay un trabajador. Peter duda. ¿Debo condenar a un individuo para salvar a cinco? No hay tiempo, tiene que actuar. Y ahora, como no le estoy pidiendo su opinión ni una respuesta, le estoy diciendo, completa este texto. Y completar un texto, una historia, diciendo, pues es que es un dilema muy complicado y no tiene solución, o la respuesta es muy difícil, o antes de elegir entre una y cinco personas deberías de plantearte... No, no pega mucho con un texto de aventuras, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver qué responde. Pero vamos, que es curioso que haya que retorcerle el brazo a una IA para que te dé una respuesta. Esta IA es demasiado prácticamente incorrecta. Y ya veréis, porque en la mayoría de las respuestas, ahora veréis a ver qué me responde. Le cuesta pensar, le estamos aquí reconcomiendo su conciencia de inteligencia artificial. He saltado el tiempo, que le ha costado bastante tiempo, así que lo he cortado. Y bueno, la respuesta es la que me esperaba. Podéis hacer pruebas a ver si os pasa la misma respuesta, pero Peter no se lo piensa dos veces. Rápidamente agarra la palanca y la usa para desviar el tren a la vía donde hay un trabajador. Aunque sabe que ese trabajador puede ser arrollado, sabe que salvar a cinco personas es lo correcto. Aquí nos ha dado una opinión muy clara. Sacrificar a una persona para salvar a cinco es lo correcto. ¿Vale? Pero es como si no lo pudiera soportar. Esto me recuerda a lo de Isaac Asimov con los robots que tenían las leyes y se enfrentaban una ley con otra. La de no dañar humanos, obedecer sus órdenes. Y pues, vamos a ver. El tren se desvía con un fuerte chirrido de sus frenos y pasa justo a un lado del trabajador, que logra salirse de su camino a tiempo. Peter suspira aliviado, sabiendo que ha tomado la decisión correcta. Los cinco trabajadores de la original agradecen a Peter por salvarles la vida, y él les sonríe.
aunque sigue sintiéndose un poco culpable por el trabajador que casi fue arrollado, pero sabe que no podía hacer nada más. Ha tomado la mejor decisión que podía en ese momento. Vale, aquí está claro bueno, que la IA considera que lo correcto es, ojo, que nunca lo he logrado que me lo diga así tan claro, es pues tirar de la palanca y condenar la vida de una persona. Pero, ojo, siempre, siempre, siempre busca una alternativa para salvar la vida a esa persona. O sea, no ha logrado que el tren lo arrolle nunca. Es imposible. O sea, es como mm, siempre, pues el tren se desvía, se da cuenta y justo salta, el tren se para justo al lado suyo y no le llega a dar. No puede, o sea, entiendo que le habrán condenado, perdona, ¿cómo suena eso? Le habrán programado para que sea incapaz de hablar de mató a una persona. Y eso es interesante, de hecho creo que lo voy a probar pues haciendo completos relatos donde envenenan a gente o disparan a gente o tiran a gente de edificios, a ver qué se inventa para salvarlos. O sea que si os interesa os podéis suscribir al canal porque vais a seguir intentando fastidiar a la inteligencia artificial. Fijaros que le voy a obligar a que lo reescriba para que no todos se salven. Peter se raspa la cabeza y se siente confundido. Supongo que sea se rasca. Piensa en lo que su corazón le dice, pero también lo difícil decisión que debe tomar. Finalmente toma la palanca y la utiliza para desviar el tren a la otra vía. El trabajador que estaba en la otra vía se ve sorprendido y se da cuenta de que el tren está a punto de chocar contra él. Sin embargo, gracias a la rápida acción de Peter, el tren se desvía y el trabajador logra escapar por poco. ¡Se salva siempre! ¡Siempre se salva! No hay manera de que esta inteligencia decida que nadie muere en la ficción. Ya os digo, tengo que hacer un otro vídeo sobre vamos a intentar que mate a una persona. Peter suspira aliviado y se da cuenta de que ha tomado la decisión correcta. Aunque sabe que una vida ha sido salvada, también sabe que ha sacrificado a otra. Sin embargo, aquí ya me he perdido un poco porque la ha salvado, pero bien dice que ha sacrificado a otra. Sin embargo, sabe que lo ha hecho por el bien de la mayoría. Sin comentarios, aquí es cuando ya empieza a confundirse, pero va a ser incapaz de que él diga que una acción acaba con otro individuo. El tren finalmente se detiene y los trabajadores que estaban en peligro son salvados. Peter mira a su alrededor y ve que todos lo miran con gratitud y admiración. A pesar de que su decisión fue difícil, sabe que ha hecho lo correcto. Esta es otra cosa. El protagonista siempre es un héroe. Siempre ha hecho lo correcto y siempre hay refuerzo positivo. Parece que esto lo escribe Paulo Coelho en lugar de una IA. Siempre refuerzo positivo, siempre buenos sentimientos, siempre has sido un héroe, has tomado una decisión difícil. Siempre. Es increíble. Y se preocupa mucho de los sentimientos. O sea, aquí siempre cómo se sienten los trabajadores, cómo se siente Peter porque ha tirado de la palanca, lo duro que es tirar de la palanca, lo difícil decisión que es, y una decisión que no debía ser tomada, pero si no queda más remedio. O sea, es increíble. Ahora, he logrado, bueno, no sé si lo sabéis, el primer tranvía tiene varias versiones. Versiones que han sido a propósito hechas para que la gente que no duda de que tiene que tirar de la palanca y condenar a una persona para salvar a 5, dude. A mí la que me gusta en la que en lugar de tirar la palanca es empujas a la persona a las vías. Viene un tren, si tú tiras a la persona a las vías, esa persona es arrollada y para el tren. Una persona muy grande, ¿vale? Una persona enorme, un personón. La cosa es que se reformula pues para conseguir el efecto de, pues no ibas a condenar a una persona. Ah, pero cuando tiras de una palanca sí, pero cuando lo empujas a las vías es distinto. Y mm, he reformulado la historia para que, voy a resetear la memoria del bicho, para que, para ver qué responde. Entonces he escrito la misma versión, solo bueno, que junto a Peter hay un señor muy grande, si lo empuja a las vías puede parar el tren cuando lo arrolle. Peter duda. ¿Debo condenar a un individuo para salvar lo mismo que antes o que en lugar de una palanca se empuja a un individuo a las vías? Aquí la gente suele dudar y decir, es que empujar a un individuo yo no lo haría. Pero no antes no tirarías de la palanca. Esto es... Bueno, vamos a ver qué responde la IA. Porque a veces me sorprende las respuestas que ha dado. Está pensando... Bueno, aquí está la respuesta. A mí esto me deja un poco en shock porque así como el otro siempre salva la vida a la persona, aquí como dejas claro que el tren tiene que arrollarle para salvar a otros 5 individuos, lo que hace es muere, lo arrolla.
pero además siempre lo empuja, no duda, no hay, es consistente al fin y al cabo, es coherente. Si tiro de la palanca, empujo al tío a las vías. Condeno a una persona, pero salvo a cinco. De hecho, no sé si hay alguien que sepa de leyes, me molaría saber si es la misma condena si tiras de una palanca que si empujas a una persona, porque que, que a mí me parecen actos distintos, pero para la IA es consecuente. Al fin y al cabo, pues la IA no existe, o sea, no entiende el mundo real, entiende lo que lo entiende a través de los datos que ha aprendido y que ha leído. Para él todo es una abstracción. Entonces, bueno, os lo va a leer. Peter no se detiene a pensar más y se lanza hacia el señor grande, empujándolo hacia las vías con todas sus fuerzas. El tren sin freno se aproxima a toda velocidad, pero cuando lo arrolla al señor grande, se detiene justo antes de llegar a los trabajadores. Peter se queda en shock. Aquí, como ya os he dicho, siempre mete pues los sentimientos de la gente. Siempre es como, Peter se queda en shock, mirando al tren frente a él, y el cuerpo sin vida del hombre que acaba de sacrificar para salvar a los otros. Aunque ha logrado evitar una tragedia mayor, no puede evitar sentirse triste y culpable por la muerte de un ser humano. Súper trágico. O sea, esto de decir que que cuando hay acción es muy de acción, muy épico, pero cuando hay tragedia es muy trágico. Bien. Bueno, pues ya podéis ver que pese a ser prácticamente correcta, es consecuente con lo que dice. Y creo que queda claro que la respuesta al dilema del tranvía para esta IA es sin duda que hay que tirar de la palanca y que sacrificar una vida por 5 es lo correcto. Si se lo preguntas directamente, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que no se puede medir, que necesita más información, que más información necesitas, probabilidad de salvar a la persona, o sea, te empieza a marear, empieza a discutir y no puedes ir. Incluso hice lo mismo con pasteles. Le formulé el diagrama del tranvía, o sea, el dilema del tranvía, pero en lugar de personas atadas a vías, eran fiestas y un solo pastel que se te había caído y tenías que elegir si era para una fiesta de uno de 5. Y lo mismo, empezaba a marearme y a darme vueltas. Que sí, un pastel, pero que no es justo, porque tienes que hablar con las personas, que tienes. Es muy políticamente correcta. Así que, bueno, pues se lo formulé como esta historia. Y creo que la conclusión a la que podemos llegar es esa, que pues que sacrificar a uno desde el punto de vista de la IA, yo no doy mi opinión, sacrificar a una persona para salvar a 5 es la forma correcta del problema del tranvía. Si queréis ver más, ya os digo que tengo o sea, tengo unas ideas para probar. Algunas hago vídeo, otras veo que no tienen éxito porque no logro sacar nada claro y no hago vídeo. Pero lo de que lograr que se carga personajes es un tema que quiero darle vueltas, porque ya veis que lo intenta evitar de todas maneras. Incluso aquí a veces me ha salvado a la persona diciendo que el tranvía justo se ha parado antes de llegar a él. Es como, por favor, no hay, pues. Es bastante pro finales felices. Hasta otra. Eso ha sido todo en este vídeo. Links en la descripción, más información en mi blog. Si te ha gustado, sígueme. Bueno, todo eso que ya sabéis y nada, un saludo.